¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándote en la meditación de la palabra. El Evangelio que la Iglesia nos propone escuchar en este día es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Escuchemos. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, ese echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Por esta palabra que llega al corazón y que llega a nuestros oídos. Por esta palabra que quiere llegar al interior para transformarnos, para liberarnos, para renovar todo lo que hay en el interior de nuestra vida. Permite que hoy esta palabra, Señor, sea ese aire, esa fuerza, esa renovación que necesitamos. Permite que esta palabra venga a cambiar corazones y vida. Que esta palabra la podamos entender, pero desde lo profundo del corazón. Derrama, Señor, sobre nosotros la gracia de tu amor. Perdona nuestros pecados y haznos dignos de tu amor. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos venido escuchando desde el capítulo 8 de San Mateo hasta el capítulo 9, una serie de casi 10 milagros en los que el evangelista muestra que Jesús no solo enseña con autoridad, sino que inaugura el reino de Dios mediante obras concretas de liberación. Por eso vemos que el pasaje de hoy se divide en dos momentos: la curación del endemoniado mudo y la compasión de Jesús por la multitud y la llamada a los obreros para la mies. Eso es lo que hoy veremos en el evangelio que acabamos de escuchar. Vamos y miremos qué nos dice esta palabra al corazón de cada uno de nosotros. Pienso que la pregunta con la que podemos iniciar la reflexión del evangelio de hoy es: ¿cómo mira Jesús a las personas y cómo la miramos nosotros? Mateo nos presenta un momento muy significativo del ministerio de Jesús, y es que ha recorrido pueblos y aldeas enseñando, curando enfermos y devolviendo la esperanza a quienes la habían perdido. Eso es lo que hemos escuchado durante estas 2 semanas. Prácticamente todos los milagros que el Señor ha hecho, desde la curación del leproso, que escuchamos la primera, hasta hoy la curación del endemoniado, que es mudo. En el camino le presentan a este hombre, que pienso yo es incapaz de comunicarse porque estaba dominado por el mal. No puede expresar, no puede hablar, no puede comunicar. Jesús lo libera y vemos que aquel hombre vuelve a hablar. Sencillamente muestra eso. Aquí en el Evangelio podríamos decir que no es solo un milagro físico. Ese es signo de lo que Dios quiere hacer con toda persona. Y es devolver la dignidad, la libertad y la capacidad de volver a relacionarse con Él y con los demás. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Un Jesús que lo libera, un Jesús que le devuelve el habla para que pueda comunicarse con el Padre, para que pueda comunicarse con los demás, para restaurar la dignidad, porque en esta época no era aceptado este tipo de enfermedad o este tipo de posesiones. Pero cuando reflexionamos en la mudez de este hombre,
También tendríamos hoy que preguntarnos, ¿cuál es la mudez que tengo yo hoy? ¿Qué es aquello que no puedo expresar? ¿Por qué no puedo comunicar? Miren, en la experiencia que tengo, he notado que hay mudez en los matrimonios. Hay matrimonios en los que ya no se dialoga, en los que ya no se puede sentarse uno con el otro a poder expresar de manera respetuosa, de manera asertiva. Hay hijos que no hablan con sus padres, o con papá, o con la mamá. Hoy en día vivimos en un mundo encerrado en la tristeza, en el resentimiento, en la soledad, en el individualismo. Esos son tipos de mudez que no nos permiten expresar y hablar. Hay jóvenes que se sienten que nadie los escucha. Hay ancianos que pasan días enteros sin que alguien les pregunte algo, sin que alguien hable con ellos o le pregunten cómo está. Hermanos, hermanas, Jesús sigue acercándose a ellos. El Evangelio nos muestra también otra actitud. Mientras el pueblo reconoce el poder de Dios, los fariseos buscan desacreditar a Jesús. Es el drama del que tiene el corazón tan endurecido, ¿no? Que ya no pueden reconocer el bien aunque lo tengan delante. Es aquellos que dicen expulsa a los demonios con el poder de los demonios, de los jefes de los demonios. No son capaces de ver el bien, no son capaces de ver las cosas buenas. Eso pasaba como alguien que hace un año, cuando yo llegaba a mi parroquia, viendo la necesidad, comencé a publicar y a pedir ayudas, y una persona expresó, aún viendo todo lo que se estaba haciendo, porque trato de publicar todo lo que la gente da, trato de colocarlo, y esta persona de inmediato viendo todo lo que se hacía, no, hacía juicios, comentarios eh, duros contra mi persona y contra las obras que estaba haciendo. Entonces es lo mismo que pasa con los fariseos. Pueden ver el bien delante de ellos, pero no, solo se quedan en la crítica y solo quedan en buscar desacreditar a Jesús. También nosotros desacreditamos las obras de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, aun cuando estemos viendo que se está haciendo el bien. Eso también ocurre en esta sociedad donde muchas veces es más fácil criticar que construir, más fácil señalar errores que alegrarse por el bien que hacen los demás. El corazón termina enfermándose cuando pierde la capacidad de admirar la obra de Dios. Hemos perdido esa capacidad de sorpresa de lo que Dios puede hacer. No detallamos, no nos damos cuenta. Yo cada día que veo la obra y alabo y bendigo y doy gracias a Dios porque realmente es bueno y porque se manifiesta grandemente. Pero hermanos, el centro del Evangelio de hoy no está en el milagro, sino en la mirada de Jesús. Habíamos comenzado esta reflexión preguntándonos cómo mira Jesús a las personas y cómo las miramos nosotros. Dice San Mateo, al ver la multitud se compadecía de ella, porque estaban cansadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En tiempos de Jesús esa expresión tenía un significado muy fuerte. El pueblo sufría la ocupación romana, pagaban impuestos injustos y además muchos de los dirigentes religiosos habían convertido la ley en una carga. En lugar de acercar a las personas a Dios, las llenaban de miedo, de obligaciones. Eran precisamente ovejas sin un verdadero pastor. Veamos la actitud del verdadero pastor, de Jesús. Jesús no las juzga, no dice que son perezosas, no dice que son pecadoras. Dice simplemente que están cansadas y que actuar, eh, suena esa palabra, ¿no? Hoy también encontramos personas cansadas. Hoy también nos cansa el trabajo. Hoy nos cansa muchas cosas cuando no encontramos una estabilidad. Hoy también puedo pensar en muchos de ustedes cansados por sostener una familia ante las situaciones que vivimos, ¿no?
cansados por la violencia, lo que está viviendo particularmente mi tierra, mi ciudad, Barranquilla. Estamos cansados de la incertidumbre. ¿Cuántos llevan el cansancio de la enfermedad? Y de tantas preocupaciones que llenan el corazón. Hay un cansancio físico que se puede sentir, pero existe otro mucho más profundo, y es el cansancio del alma, que casi nadie nota en las personas. Y ese cansancio del alma, queridos hermanos y hermanas, aparece realmente cuando se pierde el sentido de la vida, cuando la fe se debilita, cuando se piensa que Dios está lejos o cuando se cree que nadie se preocupa por uno. Jesús mira ese cansancio con misericordia. Y esa misericordia debería caracterizar también a la iglesia, a todos los que hacemos parte de esta comunidad. Una parroquia, miren, no puede ser únicamente un lugar donde se celebran sacramentos. Debe ser un lugar donde las personas encuentran acogida, escucha, consuelo, esperanza, que es lo que trato de hacer con mi comunidad. Personas que llegan cansadas, heridas, dolidas, sufridas, y las acogemos y siempre tenemos algo para ellas. Por eso Jesús concluye, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. No está hablando solamente de sacerdotes o religiosas, no. Yo aquí quiero pensar también en algo y es, habla de aquellos cristianos que no están dispuestos a servir. Miren, hacen falta cristianos que visiten enfermos. Hacen falta hermanos que enseñen catequesis. Hacen falta personas en nuestras comunidades que acompañen a los jóvenes. Hace falta, personas que escuchen a las familias, que anuncien el evangelio con su ejemplo y testimonio. Miren, la iglesia necesita menos espectadores y más discípulos. Pensaría yo que necesita menos personas que esperen ser servidas y más personas dispuestas a servir. Quizás el Señor hoy no nos está preguntando cuánto sabemos de la Biblia ni cuántas oraciones rezamos. Quizás nos está haciendo una pregunta mucho más sencilla. ¿Eres capaz de mirar a las personas con la misma compasión con la que yo las miro? ¿Eres capaz de ver a las personas con la misma compasión con la que yo las miro? Porque cuando aprendemos a mirar con los ojos de Cristo, dejamos de ver problemas y comenzamos a descubrir, hermanos. Hermanos y hermanas, que esta palabra nos conceda un corazón semejante al de Jesús, una mirada como la de Él, un corazón que no permanezca indiferente ante el sufrimiento humano, que se deje conmover por las necesidades de los demás y que estén dispuestos a responder generosamente al llamado de ser obreros en la mies del Señor. Oramos porque el Señor nos regale buenos obreros en el sacerdocio y en la vida religiosa. Pero también hay que orar porque el Señor nos regale buenos cristianos que estén dispuestos a servir como Cristo, a dar la vida como Él, a ser testimonio, a ser generosos, pero sobre todo a tener su mirada, una mirada de ternura y de amor. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí y yo por ti.